Crear un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola, buenos días, mi querida Colombia. Yo soy Nani, la caricaturista que publica la tira cómica Magola todos los días en el diario El Espectador. Y estamos reunidos aquí hoy con gente de muchos sitios del mundo, caricaturistas muy famosos, gracias al patrocinio de la Feria Internacional de Bogotá, la Filbo, y a la Cámara Colombiana del Libro. Nos falta, porque se une nuestro querido Matador, que está allí intentando, chuzando por todos los lados y nada. Esperemos que a lo largo de la charla se pueda unir. Mientras tanto, los vamos a ir presentando, pero yo quiero que sean los mismos autores los que hablen y nos digan desde dónde se conectan y quiénes son. Empezamos con Raima. Bienvenida, Raima. Micrófono, Raima. Agradecida de esta invitación, Nani, muchísimas gracias. Y bueno, mi nombre es Raima, yo soy venezolana, soy caricaturista política y bueno, nada, esperando para hablar de todos los temas que podamos hablar, porque la pandemia ha dado para mucho y creo que ha sido una gran escuela, así que ya veremos. Raima, ¿desde dónde te conectas hoy? Porque tú eres venezolana, ¿verdad? Sí, yo soy venezolana, vivo en la ciudad de Miami desde hace 6 años, cuando me tuve que ir de Venezuela por persecuciones políticas que ya todo el mundo sabe. Y bueno, obviamente el conflicto venezolano es algo ya que Colombia lo conoce perfectamente. Han sido muchísimos, más de 6 millones de venezolanos que han salido del país por el tema de la dictadura. Y, y bueno, yo soy una más en las estadísticas del montón. Bueno, Raima nos dice que es una más, pero no es verdad. Ella está haciendo una labor muy importante en las redes sociales y con su trabajo y comunicando y teniendo a muchos venezolanos unidos entre sí. Yo lo sé, yo lo he visto, me lo han comentado y de verdad felicitaciones por tu trabajo. Seguimos ahora con nuestro querido Bonil. ¿Desde dónde te conectas, Bonil? Ay, recuerda el micrófono. Micrófono, Bonil, micrófono. Nani, queridos amigos, amigas, encantadísimo de verles y compartir este panel. Y escuchaba a Raima que decía que es una más, siempre es preferible hacer una menos, ¿no? Con la situación en Venezuela pudo haber sido peor. Yo me conecto a este momento desde Quito, Ecuador, donde vivo, nací aquí, dibujo desde hace 35 años aproximadamente y publico mis dibujos que son de corte periodístico sobre la temática política en el diario El Universo, que es el de mayor alcance nacional. Así que feliz de estar aquí con ustedes y compartir. Bienvenido, mi querido Bonil, y esperamos que nos cuentes muchas anécdotas. Sabemos que te han pasado muchas cosas, no solo en pandemia, sino antes de la pandemia, ya venías ahí buscándote los líos, ya luego hablaremos de eso. Y le damos ahora la bienvenida a nuestro querido Boligán. ¿Desde dónde te conectas, Boli? Hola Nani, Raima Bonil. Bueno, nada, honrado de estar aquí con ustedes. Un gustazo, como siempre, aunque sea virtual. Me conecto desde la Ciudad de México, más soy de origen cubano. Nací en San Antonio de los Baños, la tierra del humor en Cuba, y desde 1992 radico acá en la Ciudad de México y trabajo como caricaturista editorial para El Universal y colaboro también, no sé, con La Nación de Argentina haciendo un espacio de una tira cómica.
Muy bien, Bolívar. Matador me dice que nada, que allí donde él está no ha podido, que no sé qué. Bueno, lo seguimos esperando. Igual en cualquier momento vemos que pum, se conecta y entonces hacemos su presentación. Mientras tanto, yo voy a aprovechar que el último en hablar fue Bolívar para preguntarle acerca de los concursos. Yo sé, muchos aquí sabemos que te han ganado más de 300, 400 concursos y yo no sé, casi que vives de eso actualmente. Es un as de los concursos. Y yo quería preguntarle si ahora en pandemia no estás cansado de que todos los concursos, el tema del concurso es el COVID. Sí, además ha sido una avalancha. Mira, es un tema nuevo, aunque han pasado muchas pandemias y virus que nos han tocado en los últimos años. Esta ha sido muy, muy especial por lo extenso, por lo violento, ¿no? Por todo lo que ha traído de tragedia en el mundo. Y a los caricaturistas ha sido un tema que nos ha cambiado no solo en la forma de trabajar, que no ha sido tanto tampoco porque seguimos encerrados en nuestros estudios trabajando, pero sí ha sido un tema recurrente, constante en los editoriales, en los temas que trabajamos a diario en los periódicos y sobre todo en los concursos. Y lo difícil en eso es ser originales, ¿no? Porque nos repetimos tanto, porque son los mismos símbolos, las mismas situaciones, las noticias que son globales y lo que sucede, sucede en China, que hay millones y millones de habitantes, como en México, como en todos lados. Y entonces, pues hacer el trabajo diferente nos cuesta más, es el reto, ¿no? Sin embargo, yo soy de los que me gusta no dibujar solamente sobre la noticia que leo o que veo en la televisión. A veces la tenemos a nuestro lado, en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia. De ahí sacamos los temas. Yo creo que ha sido, bueno, un ejercicio que no solo hago ahora en pandemia, que siempre he hecho, de tratar de encontrar la noticia en la calle, y las situaciones han sido tragicómicas, ¿no? Todo lo que nos ha sucedido a nosotros con un familiar o con un amigo o con un vecino, y hemos buscado alternativas para que no nos afecte no solo los pulmones, ¿no? Que no nos afecte también la mente. Y hemos buscado alternativas para entretenernos, digamos, o no estar estresados, que no nos estrese y no tener que ir al psicoanalista o algo así. Y entonces, bueno, ese era el reto en los concursos y en los temas editoriales, hacer el dibujo sobre lo que está sucediendo, esta tragedia, pero dándole otro sabor, otro ángulo al simbolito, a la bolita con piquitos del coronavirus que usamos todos, y, y los protagonistas que somos nosotros y afectados. Y te imagino, Bolívar, que te has ganado algún concurso ahora en pandemia, ¿no? Porque ya vamos casi para 2 años y tú cada año cae uno, dos o tres. Bueno, fíjate que bueno, uno se aburre. Nah. ¿Qué pasa? Que ahora una cosa buena yo pienso para nosotros, siempre en los concursos había que enviar los dibujos originales y era un problema porque perdías muchas veces los originales o no llegaban o después no te los devolvían. Y entonces ya todo se ha volcado, inclusive en las ferias internacionales del libro, al streaming, a las redes sociales, al Zoom. Ya todo no perdemos, que es bueno y malo, porque no nos vemos físicamente, no nos podemos abrazar, pero en el caso de los concursos hay muchos que son tan fáciles como entrar, ver cuál es el tema, buscar tus archivos y enviarlos online. En ese sentido, pues sí, sí hay, sí hemos ganado algún que otro concurso por ahí, aunque sea una mención, y se ha vuelto más fácil, pero también nos ha llevado este encierro a reinventarnos y a buscar otras cosas, no solo pensar en hacer el dibujo y opinar en nuestro espacio, en nuestro diario, sino en buscar alternativas como por ejemplo los libros o las ilustraciones en otros lugares que no sean en nuestro hábitat, o sea, en nuestra ciudad o donde estamos acostumbrados a publicar, sino buscar en otros lares, gracias a la tecnología, a las redes sociales, donde expandirnos con nuestra gráfica. Entonces eso nos ha ayudado, digo yo, el estar con más tiempo para estar escudriñando aquí en redes sociales y llegar un poquito más lejos que nuestro contorno. Bueno, antes de seguir adelante y que queremos escuchar a todos los participantes de hoy que son súper interesantes, vamos a dar la bienvenida a Matador.
que por fin se pudo conectar. Matador, en la parte de abajo imagino que ves un microfonito, debes estar silenciado. Antes de hablar, actívalo, porque no tuvimos No, tiempo está de bueno. explicarte. Ah, qué Está bueno. bien. Sí. Bienvenido. Bueno, te presento a Raima, Bonil, a Boligán, algunos ya los conoces. Cuéntanos Sí, desde dónde claro, te todos. conectas. Cuéntanos desde dónde te conectas. Desde Pereira, Colombia. Cuéntale a la audiencia internacional quién eres, qué haces, por qué eres tan famoso en Colombia. Bueno, no sé si, bueno, la gente que no me conoce de otros países, soy caricaturista del periódico El Tiempo, yo creo el periódico más grande de Colombia. Llevo al menos 25 años trabajando en caricatura política y humor gráfico. Y básicamente es eso lo que hago. Soy un pintamonas, yo creo que es la definición más exacta. Bueno, pintamonas, Matador somos todos aquí, ¿verdad? Y en México, ¿cómo es que le dicen, Boli? Monero. Monero. Moneros, exacto, Monero. así es. Bueno, te pongo en contexto, Boligán nos estaba contando acerca de los concursos durante la pandemia, pero también tenemos una invitada muy especial, que es Raima, de Venezuela. Y yo quería preguntarle, lógicamente Venezuela está, todos lo sabemos, pasando por unos momentos muy, muy tremendos, ahora mucho más con el virus. Yo quería saber si has seguido recibiendo amenazas, porque yo sé que te amenazaron. ¿Cómo ha sido esa interacción tuya? ¿Cómo has intentado salvar a Venezuela desde Internet durante toda la pandemia? ¿Cómo has tenido que transformarte? ¿O has seguido igual? Cuéntanos un poco de esa experiencia tuya como venezolana en el exilio. Bueno, yo creo que cuando uno sale de su país obligadamente, como es mi caso, uno nunca se despega realmente, ¿no? Es muy difícil, es como que hay una parte de uno que sigue ahí. Y más cuando lo ves que está en un proceso de destrucción. Obviamente las dictaduras nunca te sueltan, siempre te van a tener en un enlace, porque, bueno, porque tú te vas, pero tu familia está ahí, tus cosas están ahí, tus emociones están ahí. Y eso lo maneja muy bien pues la dictadura para someter a la población, ya sea para un pasaporte, ya sea para un permiso, ya sea para una vacuna. De hecho, la vacuna Sputnik llegó a Venezuela y pusieron la primera dosis y la segunda no existió más nunca, mucha gente muriendo de COVID. Es una situación, yo creo que a nivel general, eh, nos hemos dado cuenta este año, y los caricaturistas lo hemos visto muy bien, que la salud de los pueblos está ligada al sistema geopolítico de los gobernantes. Es decir, no significa que las vacunas sean buenas o malas para la población, sino que yo te voy a dar vacunas siendo gobierno de acuerdo a mi capacidad de contratación con otros gobiernos que me convengan, ¿no? Y esto ha sido terrible porque la salud de la población se ha visto muy limitada, sobre todo en países quizás con poco alcance económico y también con poco alcance político, porque tener una vacuna, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud quiso otorgar vacunas para Venezuela y el gobierno no aceptó, porque eran vacunas imperialistas que venían de los Estados Unidos, yo creo que a la hora de la vida y a la hora de sumar voluntades para ayudar a los pueblos, esto debería ser desechado, pero nos damos cuenta que no. Y ahí es donde, volviendo al tema, porque quizás lo político y en la pandemia hay mucho de política porque se ha manipulado excesivamente, volver a lo que nos interesa, que es el dibujo, que es el mirar, el saber traducir todas estas barbaridades que pareciera que vivimos en un mundo a veces muy dantesco. Em, bueno, se ponen a flor de piel y ahí está la forma en que nosotros quizás lo podemos traducir y podemos quitarnos el velo de estar en un país o en otro, de estar en una ideología u otra. Si algo nos enseñó esta pandemia es que nos igualó a todos a nivel de confrontarnos con la muerte y de confrontarnos con la propia solidaridad del ser humano.
En muchos aspectos se vio y se sigue viendo, en otros aspectos no ha existido y creo que eso es un tema de crecimiento enorme. De hecho, mis próximas 2 exposiciones que estoy haciendo para septiembre y para diciembre son sobre el tema humano del COVID, porque creo que ha sido una gran escuela, bastante cruel, por supuesto, y ha dado muchísima tinta para generar dibujos, eh, quizás de concientización o de espejo social para podernos ver y muchas veces ver en el estado de barbarie que nos encontramos con los gobernantes que tenemos enfrente, ¿no? Y, de hecho, estuve viendo en tu Instagram que estás haciendo una serie que se llama Humor en Pandemia, con unos chistes bastante absurdos dándole la vuelta a una situación y que, por ejemplo, en Colombia resultaría que mucha gente se ofendería, pero que has tenido muchísimo seguimiento en tu perfil y es difícil encontrar como el punto de humor, como hacer reír a la gente a, a partir de una tragedia, ¿no? Pero tú lo consigues en esa nueva serie que estás haciendo en tu Instagram. Sí, estamos en un tema ahorita que la sociedad se ofende de todo, ¿no? Hay como lo que llaman la generación de cristal, que bueno, son muy jóvenes y quizás son muy delicados para confrontarse con temas que nosotros ya hemos, bueno, procesado crudamente, ¿no? Yo sí creo que el humor es transformador, transforma la tragedia per se en algo muy bueno, muy positivo y el humor puede calar, depende, ¿no? De las formas como se ha tratado para generar que la gente pueda ver cosas que quizás de otra forma sería mucho más complicado, ¿no? Eh, Hay una especie de censura explícita o implícita en las redes sociales con el tema de tratar con delicadeza las cosas, de no decir de que me van a quitar like, me van a aborrecer, me van a insultar. Bueno, en realidad yo creo que ninguno de nosotros ya a estas alturas como caricaturistas estamos en las redes ni para tener like, ni para llenar nuestra autoestima como profesionales. Estamos para decir las cosas y mientras más incómodas, mejor. Y eso es nuestro trabajo, en definitiva. Muy cierto. Me dicen que no se me escucha muy bien. Ahora está mejor el sonido. No sé si voy a intentar sin auriculares. ¿Se oye mejor sin auriculares? Mm, ¿Me escuchan? Tal vez a mí me parece que sí. desconéctale tal vez para ver el sonido ambiental. Está saturando mal está bajo 90, creo, los audífonos están. Ahora me escuchan bien. Es que quité los auriculares y no se me oye, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar seguir. Lo voy a gritar un poco más de lo que estoy acostumbrada. Y retomando un poco el tema que nos decía Raima sobre la ideología, le quiero hacer una pregunta a Bonil, que en mi Colombia natal, donde nos están viendo y donde nos está recibiendo la Feria del Libro, sería un poco así, incluso de doble sentido. Bonil, ¿tú te sientes de izquierdas? Ahora, para sentarme, ya no miro de qué lado me apoyo, sino que simplemente me asiento. Y me asiento donde yo considero que debo criticar, y eso a partir de los valores, los principios, mi propio criterio. Aquella dicotomía de izquierda y derecha, a mí personalmente me parece que es ya caduco. Yo pienso que en la actualidad la gran dicotomía que vivimos es, por ejemplo, entre sociedades abiertas, sociedades democráticas, sociedades tolerantes, versus sociedades totalitarias, sociedades censoras, restrictivas. Esa es la verdadera dicotomía, porque podemos encontrar en ambos modelos, digamos así, gobiernos que han sido de izquierda y gobiernos que han sido de derecha. De tal manera que lo que les une, no, lo que les une es esa esencia democrática o dictatorial. No importa si es de izquierda o de derecha. Entonces, hago esta contextualización porque esa definición ya no me calza. Y en lo personal, recibo tal vez esa pregunta porque quizás en las redes, bueno, ya desde hace un tiempo, cuando si uno critica a un gobierno considerado de izquierda,
automáticamente eres tachado de derechoso, de facho, ¿no? De retrógrado, de reaccionario. Y al comienzo puede molestar un poco eso, porque a nadie nos gusta que nos insulten o que nos degraden o que nos vejen, nos insulten, ¿verdad? Pero llega un momento, como decía nuestra querida Raima, que no estamos tampoco para que nos aplaudan. Lo importante es ser coherentes con lo que nosotros pensamos, ¿no? Ahí yo creo que el tema político en nuestra América Latina ahora quizás con más brío ha cobrado esa polarización, ¿no? Que, repito, no creo que esté en izquierda y derecha, aun cuando se haya definido así, gobiernos de izquierda, lo que se llama el socialismo del siglo XXI, versus los otros gobiernos qué sé yo, el Grupo de Lima, etcétera. Pero no soy ni zurdo ni diestro. Trato de ser algo siniestro, pero no siempre me sale. Pero como digo, lo importante para mí es estar centrado con los principios y los valores. O sea que podríamos decir que eres un caricaturista apolítico. No, porque la política, yo al menos creo que la política en estricto sentido es la actividad, o los políticos, la actividad que tiene como objetivo lograr captar los aparatos de administración del Estado. Ese es el ejercicio de la política. Pero la opinión sobre la política, la opinión sobre los políticos, eso es distinto, es hablar de la política, no es hacer política. Eso es importante, esa distinción, porque ocurrió, voy a poner el ejemplo de Ecuador, cuando el presidente Correa decía que los medios de comunicación eran actores políticos. Y no es así, son actores ciudadanos. Y la ciudadanía habla sobre la política, reclama a los políticos por los que votó, los cuestiona, les toma cuentas. Pero eso no es en estricto sentido, como digo yo, hacer política, sino hacer ciudadanía, ejercer los derechos. Y entonces es ejercer el derecho a la libertad de expresión, el derecho a tomar las cuentas a los gobernantes, a los administradores, ¿no? Vale, pues retomando esa pregunta que le hice a Bonil sobre las izquierdas y las derechas, nos vamos ahora con Matador, donde él sabe perfectamente que en nuestra querida Colombia el insulto no es decirte que eres de derechas, sino que eres un izquierdoso, un guerrillero. Bueno, imagino que una persona como Matador, que publica 3 caricaturas diarias en sus redes y que llegó en pandemia a 1 millón de seguidores, tiene muchas anécdotas para contar acerca de lo que le escribe la gente en Colombia. ¿Qué nos dices, Matador? ¿Qué nos cuentas? Bueno, el tema de la pugnacidad en redes sociales es pan de cada día. Yo me levanto todos los días y yo creo que yo sobrepaso por mucho los insultos. Y la red social que más me gusta es Twitter por eso, porque el Twitter realmente desnuda a la persona tal cual es. Poramos en Instagram, en Facebook, la gente es más familiar, es más suave, no es tan tan barra brava como lo es en Twitter. Pero en Twitter, desde guerrillero, desde amenazas de muerte, todo. Ahí está todo. La pregunta que vos le hacías a Bonil, si izquierda o derecha, yo creo que en ese sentido yo me considero, en términos morales o en términos, un liberal. No un liberal como el Partido Liberal Colombiano, que es una caterva de ladrones. Liberal en el sentido de abogar por ampliarle las libertades a, a los seres humanos. La eutanasia, el aborto, el derecho a que la mujer se exprese, ocupe cargos públicos. Yo estoy en esa línea y defiendo ese tipo de valores, que es ser una persona liberal. Entonces, pero bueno, no, yo creo que ya como todos estamos con el cuero duro de estar en redes sociales, y el trabajo de nosotros no es un trabajo de rebaño, es un trabajo de lobo solitario. Entonces a mí me parece que es lo bonito de plasmar en una caricatura y en un dibujo lo que le está pasando en el momento a una sociedad.
La mayoría de temas que tú tocas, Matador, ¿se me escucha o no se me está escuchando? Ahora sí. La mayoría de temas que tú tocas, Matador, son de ámbito local, o sea, de lo que pasa en Colombia. Sin embargo, por ejemplo, en estos días con el tema de los talibanes, tú coges ese tema y te lo llevas a la realidad y la actualidad colombiana. ¿Tú crees que ese es el éxito ese es el secreto de tu éxito en Colombia? Porque aunque mucha gente, y yo soy testigo, de verdad te odia, te amenaza, no sé qué, también tienes una gran cantidad de seguidores que te defienden. ¿Cuál crees tú que es ese éxito? ¿En qué radica ese éxito? Yo creo que el éxito de un caricaturista o de un periodista radica en decir la verdad. No existe un humor mentiroso, no existe un humor que tape cosas, porque realmente ese sería un contrasentido ese tipo de humor. No, yo creo, Nani, que es decir la verdad y decirla con humor, en diferentes tonos. Hay un humor negro, hay un humor más blanco, pero de todas maneras hay que ser muy veraz con lo que se dice, confrontar bien las fuentes y sacar la caricatura. Eso hace, la caricatura tiene una ventaja y es que como es algo tan popular, cualquier persona la puede entender, pues si entiende el contexto. Entonces eso es lo bonito, es como un acto pedagógico de irle enseñando a las personas cómo va el país, cómo lo están manejando y qué está pasando en el mundo. Y actualmente, Matador, todavía, porque yo me imagino cosas, tú corrígeme si digo mentiras. Al principio, cuando recibiste las primeras amenazas de muerte, imagino que sentiste miedo. ¿Actualmente todavía sientes miedo? ¿Alguna vez te paras antes de publicar una caricatura y dices, uff, yo ya sé que esta me va a traer problemas? Al principio sí es tremendo la censura previa, pero, pero llega un momento en que uno analiza y dice, este es mi trabajo, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo amo, y vámonos con todas. Entonces, Colombia es un país muy violento para ejercer el periodismo, la actividad ¿qué le digo yo? Social. En este año han sido asesinados muchos líderes sociales, hay masacres. En otros países, pues salvo creo que en México pues, sería el caso más parecido. Pero sí, ese es un ambiente tremendo para hacer periodismo y para hacer caricaturas. Bueno, después de esta primera ronda, así de una pregunta especial para cada uno de los autores que nos acompañan hoy, les quiero decir que ustedes también pueden levantar la manito, yo los estoy viendo y les doy la palabra si quieren hacerse preguntas entre ustedes, porque por ejemplo, Boligán pues tendrá muchas cosas que contar que a lo mejor Raima no sabe, entonces si tienen alguna pregunta ustedes en el tintero, aprovechen y la vamos haciendo. Mientras tanto, seguimos Listo. con una charla normal, distendida, pero la idea es que también entre ustedes se hagan preguntas y sobre todo esas curiosidades, como por ejemplo lo que le pasó a Bonil, que lo llevaron a juicio y él fue con un lápiz gigantesco, no sé si la gente que nos esté viendo lo sabe. ¿Podrías contarnos esa anécdota y cómo saliste bien librado porque te demandó el gobierno por una caricatura que hiciste? ¿Nos quieres contar, Bonnie? Bueno, gracias a mi super lápiz que construí. En efecto, eso correspondió a un periodo del gobierno de Rafael Correa que estuvo en el poder durante 10 años. De eso ya son 4 hacia atrás. Pero sí vale la pena recordar, porque por dos cosas. La una, en la incidencia en la vida personal de mía como caricaturista, y la otra, como huella histórica, política de un país que hace parte de un coro, como decía anteriormente, que hace parte de una corriente que todavía sigue fluyendo en nuestro subcontinente, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que vale la pena recordar porque
ese gobierno instauró una política sumamente restrictiva contra la libertad de expresión en general, no solo los medios de comunicación, especialmente sí contra los medios posicionados, porque eran los que mayor incidencia tenían. Entonces, al presidente Correa no le molestaban las caricaturas, lo que le molestaba, digo, es el periodismo en general. Y entonces, no solamente en esa ocasión, sino en varias otras oportunidades en su programa semanal, Una Sabatina, él insultaba, agredía, ridiculizaba a varios activistas, periodistas, ¿no? Y me acuerdo que una vez yo no veía esos programas, pero un amigo me llama y me dice al teléfono, oye, prende rápido la televisión. Le digo, ¿por qué? Prende en el canal tal. No puede ser, prende. Y yo efectivamente prendí y escucho al presidente que decía ignorante, cobarde, mentiroso, corrupto. Y entonces yo al comienzo pensé que le estaba tomando lista a sus ministros, pero claro, después cuando menciona mi nombre, ¿no? Me doy cuenta que él arremetía contra mí por algún dibujo que yo había hecho en relación a un periodista y activista de derecho político, que ahora es asambleísta, que hizo muchas denuncias sobre corrupción. Se metieron a su casa por orden del presidente y se llevaron todos los equipos que tenían montones de documentación. Entonces a mí me llamó mentiroso y dijo que dio la orden de que me procesaran en una institución que se llamaba la Superintendencia de Comunicación. Y entonces, Nani, amigos, ustedes como Garigal, bueno, Matador sí es el que más acostumbrado está, porque le veo que va a la fiscalía, le pone juicio por ¿cómo se llamaba el daddy? El sugar daddy. Sugar daddy, sí, ¿no? Entonces sabemos que es muy desagradable. Y yo no tengo el cuero que tiene Matador, ¿no? Pero decidí construirme un lápiz gigante de 1,20 m y al lado otro, un gran borrador, ¿no? Que solamente la punta era apenas un pedacito. Y con eso decidí ir a hacer mi defensa en la superintendencia y cuando llegué había mucha gente y los periodistas, había mucha gente respaldando. Alcé yo el lápiz que contenía el borrador diciendo, este es el lápiz que quiere el gobierno porque quiere borrar nuestras voces, nuestros dibujos. Y levantando el otro dije, pero este es el que queremos los periodistas, los caricaturistas. Hoy casi faltaba un aplauso, ¿no? Pero era mi única defensa porque había que defenderse de ese modo, con lenguaje simbólico, lenguaje artístico, humorístico, ¿no? Entonces, de todas estas comparecencias, porque hubo otras, yo creo, amigos, que a mí lo que me salvó fue esto que nos convoca en esta reunión, que es el humor. Porque si yo hubiese dejado que me invada el miedo, la ira, la rabia, la frustración, habría yo perdido la guerra. Pero fue el humor, ¿no? Lo que me permitió no atacar, sino defender. Para mí el humor en esas circunstancias es una defensa. Pero para tranquilidad de quienes nos escuchan, Boris salió bien librado. Por ahí me levanta Raima la manito que quiere preguntar algo. Dale, Raima. No, que me llama la atención porque la idea del lápiz fue tan exitosa que el presidente de Perú te la tomó y mira, ganó. Bueno, y el sombrero de Castillo probablemente le inspire después a Perú, luego de unos años, a estar con el sombrero pasando. Ojalá que no. Claro, yo tengo, si nadie tiene otra pregunta, yo tengo una para Boligán. Y Boli, como es mi hermano, mi amigo del alma, me va a perdonar porque me voy a meter en un jardín, como dicen aquí en España. Y quiero preguntarte, los que no lo sepan, pues les cuento, y ya nos lo dijo al principio de la charla, Boligán es cubano que vive en México. Quiero preguntarte por las recientes protestas en Cuba. ¿Cómo abordaste tú ese tema? Si lo llegaste a abordar o realmente estás al margen actualmente. ¿Cómo reaccionas tú ante la situación de Cuba? Mira, es una situación muy interesante. Aquí nosotros como dice en México, hemos echado callo haciendo dibujos de opinión. Hemos dibujado sobre los conflictos y la violencia policíaca en Colombia, en Chile, en Brasil, en Francia, en Estados Unidos. ¿Cómo no vamos a abordar lo de Cuba, no?
La situación de Cuba es algo muy interesante, porque es el romanticismo de una revolución hermosa en un principio, que siguieron muchas personas, sobre todo la generación eh, que, que, que tuvo que ver con esa generación que triunfó en aquel año 1959 y que sigue con ese romanticismo de una hermosa revolución hoy en día, 62 años después. Y, y el problema de un embargo económico de Estados Unidos, que es cierto, la historia de Cuba sí efectivamente nos habla que cuando se logró la independencia de Cuba, que fue la última nación latinoamericana en independizarse de España en 1902, sucedieron cosillas. Por ejemplo, el día que ya allá le decíamos mambises, a los guerrilleros de aquella época, los luchadores por la independencia de Cuba, llegaron a La Habana cuando ya tenían los españoles casi recogiendo sus bultos para irse a España en sus barcos. Pues los Estados Unidos envió un barco a la bahía de La Habana, algo comercial, algo así. Curiosamente iba lleno de personas negras, así, y explota ese barco, explotó en la bahía de La Habana y fue una justificación para Estados Unidos declarar la guerra a España y acabar de sacarlo. Y cuando llegan los independentistas cubanos a La Habana con sus caballos y se encuentran la bandera cubana en el morro, pero también la americana. Años después hubo una enmienda a la Constitución cubana, donde la enmienda Platt se llamaba, donde hablaba de que Estados Unidos tenía, digamos, como el derecho a intervenir en Cuba cuando hay cualquier situación, ¿no? O sea que hay una historia de intervención norteamericana y de intento de estar allí. Entonces eso tiene siempre a los patriotas, a los nacionalistas cubanos así. Surge la Revolución Cubana y se proclama como que la verdadera independencia de Cuba, realmente solo, que no creo que haya sido tan así, porque somos un país que no tenemos ni petróleo, entonces tenemos que depender de alguien. Mucho tiempo fue de la Unión Soviética, de países socialistas, de Venezuela, por ejemplo. Y entonces se veía siempre a David contra Goliat, o sea, Estados Unidos, al gran poderoso que siempre quiere a comerse al pequeñito, a David. Y siempre la tendencia es defender al más débil. La tendencia de nosotros como caricaturistas, como personas de opinión, pues siempre vamos a defender al más débil. Cuando vemos un policía golpeando a un civil que está protestando o luchando por sus derechos, pues vamos a defender a ese civil. Ha sido la tendencia de los caricaturistas siempre, ¿no? Entonces, en este caso, yo, como caricaturista, como cubano, pero sobre todo persona de San Antonio de los Baños, donde precisamente comenzó todo. A 3 cuadras de mi casa, de Cuba, en San Antonio de los Baños, se convoca en el parque de la iglesia, así le decimos, a una protesta después de 62 años donde no había habido en Cuba una voz que se escuchara de protesta hacia algo. Además, en un pueblo, y me consta, yo creo que con algunos de ustedes he hablado, como muchos en Cuba, pero para irme al local, a San Antonio de los Baños, ha habido una desidia de las autoridades en muchos sentidos, un abuso de poder y una corrupción, porque inclusive las instituciones, los gobernantes locales han estado presos por corrupción, aunque en Cuba no se habla, la prensa no habla de que existe una corrupción entre las autoridades locales, municipales, hasta estatales. eh, Desvíos de recursos, desidia y descuido en la arquitectura, o sea, el pueblo se ha ido destruyendo poco a poco los patrimonios culturales arquitectónicos de la ciudad sin ningún recato o cuidado de las autoridades, ni siquiera una concientización de que estamos perdiendo un patrimonio cultural. El río, que siempre hemos hablado, un río que orgullo de nuestro pueblo, donde inclusive con Silvio Rodríguez y un grupo de ecologistas y personas de la cultura y la ciencia de San Antonio, hemos creado una fundación para rescatarlo. Hemos tenido todas las trabas posibles. A pesar de estar sobre una cuenca acuífera, la falta de agua en el pueblo a veces sobrepasa los 25, los 30 días. O sea, estando yo en Cuba cuando tuve un problema familiar, una vez tuvimos 25 días sin agua en la casa. Así puedo contarte 1000 anécdotas y problemas que suceden. Entonces, a mí se me hizo una protesta legítima que salieran a la calle a defender, a reclamar de una manera pacífica. En San Antonio de los Baños no hubo, no se rompieron vidrieras, no salieron a robar nada.
salieron a protestar, a reclamar ciertas cosas que me hizo legítimo. Salieron por todo el pueblo, inclusive me emocioné mucho cuando sucedió eso. Entonces ya yo dejé de ver a David, a Goliat contra David. Ya yo veía a David contra Davidcito, porque salió las fuerzas del orden, la policía, pero también fuerzas especiales, boinas negras, boinas rojas, fuerzas, allá le dicen brigadas de respuesta rápida, que son como civiles que están comprometidos, entonces inclusive se veía que venían en camiones con palos y todo preparado, cuando las autoridades principales llaman a defender que las calles son de los revolucionarios y llaman al combate. O sea, a Pero Julián, muchos, ¿tú ¿sí? crees que eso también estuvo un poco dado justamente también por la pandemia? Porque la gente está encerrada, porque la gente quiere protestar, porque la gente está cansada. Por supuesto, la pandemia tiene mucho que ver, porque en el pueblo, en todos los pueblos de Cuba, a pesar de autoproclamarlo ya como una potencia médica, hay escasez de medicamentos, los médicos, los insumos médicos van faltando y ha sido un explosivo la pandemia, como en muchos países, ¿no? Inclusive lo habíamos visto en Ecuador, en Venezuela, en todos lados, ha sido En muy Colombia. explosivo. Cuba ha sido algo también muy fuerte. Y el descuido, la desidia, salió la gente también a proclamar que fue casi un suicidio, porque si estamos teniendo la sana distancia, quedándonos en casa y tener que salir todos a protestar, pero además en masa, de una manera que no se había visto en muchísimos años, bueno, nunca, en el Nunca. tiempo de la revolución, a mí por supuesto, tenía que ver parte de la pandemia, como estamos viendo hoy todavía, que están llevando a las personas a los hospitales en carretones de caballo o en carretillas, en cosas del siglo XVIII prácticamente. Y sin embargo, después vemos, no sé, patrullas de la policía que sí están y tienen gasolina y están constantemente, y sin embargo, las ambulancias son las que no llegan. Entonces, a mí se me hace que si toda la vida yo he criticado al policía que golpea aquí, como en el caso de Colombia, como está sucediendo prácticamente, o en tantos países, ¿cómo no voy a hacerlo con Cuba, no? Claro, ¿Y claro. qué pasa? Esos extremos que hablaba Bonir, Raima, de la izquierda y la derecha. Si criticas eso, entonces eres un gusano, como le dicen en Cuba, contrarrevolucionario, pero si lo dejo de criticar, entonces no estoy siendo honesto conmigo mismo, ¿no? Entonces yo trato de navegar con bandera propia, trato de opinar a pecho, o sea, estoy opinando yo, y que no me agarren ni un bando, porque hay unos bandos extremistas, hay dos bandos extremistas, los Sí. que quieren una intervención y una agresión militar, que tienen sus hashtags y sus cosas, y los de Cuba que hay que tomar las calles, son nuestras y al combate. Entonces trato de no estar, que no me agarre mis dibujos ninguna de las dos bandas y ser lo más centrado posible, a pecho, opiniones legítimas, y ese es el kit de la cosa, no olvidarnos de ideología, sino de la realidad que estamos viendo y señalarla a través de la gráfica potente y fuerte que podemos tener todos. Bravo, sí. Antes de pasar con una pregunta que tiene Raima por ahí en el bolsillo, quiero lanzarle una a su gemelo de gafas a Matador. Matador, ¿tú crees que en Colombia pasó lo mismo? ¿El virus fue el causante de que la gente saliera a la calle, que duró y dura todavía, hay protestas, aproximadamente 2 meses y medio, si no estoy mal, tú me corriges? ¿O hay más cosas en Colombia? ¿Tú eres primera línea, segunda línea? Cuéntanos, ¿cómo estás tú ahí rankeado? Bueno, de espíritu soy primera línea, pero, pero ya a mis 52 años yo creo que soy más madre de un primera línea que digamos. No, yo creo, muchachos, que lo que pasó en Colombia, yo creo que se replicó en muchos países, y es que la pandemia desnudó los problemas endémicos de cada país. La pandemia desnudó la corrupción, la pandemia desnudó la falta de empatía del gobierno con sus habitantes, eh, todos los problemas que tenía. Supongamos, se hablaba mucho de, imagínense, y es una vaina que no se habla, en Colombia ya pasamos de los 100.000 muertos por COVID, y nadie dice nada sobre el tema. Y realmente es terrible, porque gracias a la vida nosotros tuvimos la posibilidad de afrontar
una pandemia en nuestras casas, con nuestras familias, obviamente con algunos problemas económicos, pero había gente, la gente pobre, tenía dos opciones, o se quedaban en su casa a morirse de hambre, o salían a la calle a rebuscarse la vida y que los matara el virus. Por eso yo creo que la explosión social en Colombia es, va más allá de la pandemia, es algo que venía gestándose desde el 2018-2019. Entonces es un país tremendamente poco equitativo. Bueno, hay 25 millones de pobres y con una clase política corrupta. El, Nada más el escándalo del día o el escándalo del momento es que se robaron 70.000 millones de pesos de un programa que llevaba la escuela virtual a zonas apartadas. Entonces, es terrible y somos un narcoestado porque realmente también todo esto lo cruza el narcotráfico. Entonces, por eso Colombia es un país inviable en muchos aspectos. Muy cierto, Matador, muchas gracias. Claro, yo vivo la circunstancia colombiana desde España y me llega la información muy sesgada y muchas veces tergiversada porque no se quiere que se sepa afuera lo que está pasando realmente. Y por eso es importante escuchar a la gente que está dentro y que ve lo que está pasando y cómo se está llevando a cabo todas estas protestas. Raima tenía una pregunta, dime Raima, querida. Bueno, más que una pregunta, una opinión, yo creo que retomando un poco lo que dice Bolligan y lo que dice Matador, digo que a nosotros como caricaturistas, porque es el trabajo que elegimos y que queremos hacer, nos toca, más allá de entender la historia de lo acontecido en el mundo, actualizarnos constantemente en las verdaderas caras de los conflictos, porque muchas veces nos quedamos eh, quizás pegados en una historia. eh, por ejemplo, la Revolución Cubana, en su romanticismo de su época, fracasó por el hambre de un pueblo y por la necesidad. Y ahora quizás como venezolana lo entiendo más porque Venezuela está en un punto muy similar, ¿no? Eh, Venezuela falta todo y Venezuela es un país con mucho petróleo, con muchas riquezas, tiene todo y los actuales gobernantes dictadores pues han llenado sus arcas de dinero y son multimillonarios y la gente se muere porque no hay un trasplante, porque no hay una vacuna, porque no hay lo más mínimo pequeño en los hospitales, ni hay agua, ni hay luz, y se somete a la gente, ahora no hay gasolina, siendo Venezuela un país donde la gasolina era prácticamente gratis, ¿no? Entonces, cuando vemos que se, se enfocan estos nuevos proyectos de destrucción, igual Colombia también entre la corrupción, el narcotráfico, las mafias, que me da mucho dolor ver que Latinoamérica en muchos aspectos esté tomada y el mundo en general en sus conflictos. Nos vamos al tema de Afganistán, el tema de cómo no tocarlo, casi que es un tema obligado, el tema de las mujeres y de la libertad que podemos tener, porque nosotras, gracias a Dios, nacimos en Occidente, pero mira la poca capacidad de tener derechos que tienen niñas y mujeres en otro lado del mundo. Confrontarnos con temas que de verdad son importantes y son actuales y están vistos con una visión, la Iglesia Católica, por ejemplo, a mí me educaron como católica, pero yo no puedo dejar pasar todos los desmanes que ha hecho la Iglesia Católica con el abuso de niños y de niñas, con sacerdotes, y cómo eso se ha tapado y se ha ocultado. Eso es un tema para dibujar casi que a diario, porque sigue ocurriendo.
el tema de los derechos de género, de la vida gay, de las posibilidades de crear familia en personas de un mismo sexo. Cada día nos sentimos que vamos como hacia atrás, como que son temas, tú sacas un tema de eso a publicar y te empiezan a insultar. Ujú. Entonces uno dice, bueno, yo como caricaturista tengo que entender que quizás hemos vuelto a un talibanismo virtual, porque las redes sociales no son Ujú. democráticas, son bastante totalitarias y se dejan mostrar, se muestran en sus verdaderos colmillos, tratando de mellar la autoestima de nosotros mismos, quizás como nuestras posturas de, de lo que publicamos, ¿no? Yo creo que sí es un ejercicio de mucha sinceridad frente al papel, de despojarnos de muchas quizás etiquetas que tenemos de nuestra educación, de volver a pensar que el mundo se divide en derecha o izquierda, ya es en sí un anacronismo. Yo creo que eso ya lo tenemos que desechar y entender cuál es la verdadera medida. Si la medida del mundo está dada por los derechos humanos, está dada por la conexión humana realmente, porque es mucha corrupción, es mucha maldad lo que se está construyendo con una fachada democrática, con una fachada de un nuevo mundo, con una fachada de un supuesto renacer, pero siguen siendo los mismos vicios y siguen siendo las mismas historias. También hay otro tema para terminar aquí. Yo creo que sí hace falta la esperanza en el dibujo. Escucho Matador y creo que el colombiano necesita tener una visión esperanzadora, pero en acción, no la esperanza boba, eh, digamos, naif. Yo creo que también hay una parte de resistencia importante en lo que hacemos y también en los seres humanos frente a todo lo que el mundo ha tenido que confrontar en este último año. Bueno, me quedo con esta última reflexión y frase de Raima que me encantó, el talibanismo virtual, porque de verdad que no hay gente más moralista y más tonta y más sosa que el que se mete a poner un comentario en internet y dice, ¡ay, Dios te ha abandonado! Vas a morir en el infierno. Bueno, a mí me lo ponen todos los días y a eso es a lo que estamos haciendo la regresión social, incluido con el mismo COVID, nos ha llevado a eso porque estábamos todos tan desocupados frente a la pantalla que toda esta gente que no tiene vida propia se metió ahí a mandarme maldiciones, siendo muy religiosos, por supuesto, a mandar maldiciones virtuales. Me quedo con esa reflexión. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a estas charlas virtuales con la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Espero que el próximo año hagamos un encuentro de caricaturistas en Colombia, que podamos hablar con el público, vernos las caras, abrazarnos, besarnos, no sé, pero bueno, lo intentaremos. Y muchísimas gracias por todos tus aportes. De verdad, son todos dibujantes maravillosos, magníficos, ganadores de premios, cambiadores y gestores de la sociedad. Nos despedimos diciendo cada uno de las redes sociales donde queremos que nos vean. Yo soy Nani Opina en Instagram y en el resto de redes que son muy pequeñitas en mi caso, pero por ejemplo, Matador, Bonil, Boligán y Raima tienen ahí una presencia muy grande. Despídanse diciendo sus redes sociales y ya nos vamos. Bueno, a ver, @Ángel Boligán, todo seguido, en Instagram y creo que en Facebook igual, sí. Bien. Yo no me quería despedir, pero igual me despido con el @BonilCartoons en Instagram y Bonil Caricatura en Twitter, que es la red de la pelea. Sí. Bueno, a mí me pueden buscar por Raima Caricatura, me pueden insultar por ahí, estoy a la orden. ¿En qué horario, más o menos? O 24 horas. Y nuestro querido Matador desde nuestra sufrida Colombia. Bueno, bueno, antes quiero despedirme de mis compañeros. Ha sido un placer tenerlos aquí. Les mando un abrazo. Así sea virtual, les mando un abrazo. Bueno, mis redes sociales son, si me quieren putear, es
Por Twitter es Matador 000 y en Instagram también y Matador Caricaturista en Facebook. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo gigantesco, Abrazo a todos. gigantesco. Nos vemos, seguimos en contacto. Gracias a la Feria del Libro de Bogotá. Chicos, Un gran chao. Abrazo. Un abrazo. Chao.